Hola, soy Álvaro Vargas Llosa. Normalmente soy periodista, escritor y director del Centro para la Prosperidad Global en el Independent Institute de los Estados Unidos. Y paso muchísimas horas sentado frente a una computadora. Pero ahora, la cadena internacional National Geographic me ha pedido que me convierta en explorador. Y yo los invito a ustedes a que juntos exploremos la historia reciente de este fascinante continente, América Latina. Pequeños incidentes que tuvieron resultados gigantes, puntos de inflexión que cambiaron el curso de la historia, eventos menudos y no tan menudos que tuvieron consecuencias. Y aquí cambió el curso de la historia de América Latina. En esta habitación. En esta habitación. Consecuencias. Esta exploración me ha llevado a lugares extraños e inesperados. ¿Esta es la habitación? Sí. A chatarrerías perdidas, donde fueron revelados oscuros secretos. Yo te voy a contar realmente lo que pasó. A garajes de autobús en desuso, donde cientos de personas fueron torturadas. Del secuestro. A museos que casi nadie conoce en honor de un lunático que arruinó su país. Y a lugares magníficos, lejos de todo, que le sirvieron de inspiración. He estado en medio de la nada, buscando tramas ocultas. Por fin vamos llegando. Y esa búsqueda me ha llevado al corazón de nuestras principales ciudades. Y esta Casa Rosada también me ha llevado a lugares más conocidos del continente, donde siempre se hizo la historia. Esta aventura a través del espacio y el tiempo no ha sido siempre fácil. Porque en esta exploración intento descubrir por qué el autoritarismo y la dictadura han jugado un papel tan horrible y funesto en la historia de nuestro continente. Autoritarismo y dictadura. Todos recordamos lo que era vivir en dictadura o haber oído a nuestros padres hablar de lo que era vivir en dictadura. Yo lo recuerdo muy bien. Recuerdo cómo lavábamos la bandera en esta misma plaza cuando Alberto Fujimori usurpaba el Palacio de Gobierno. Que se convirtió en un símbolo de lucha. Toda la mugre que la dictadura echaba sobre la bandera. Ahora, sin embargo, en tiempos recientes, los gobiernos democráticos parecen ser la norma en todo el continente. México, Guatemala, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y otros países están en manos de gobernantes que fueron elegidos y que no se quedarán por la fuerza. ¿Significa esto que hemos clausurado para siempre el capítulo de la tiranía latinoamericana? Me temo que no. La historia reciente nos dice que algunos de nuestros líderes están ejerciendo nuevas formas de autoritarismo, al ganar elecciones y luego barrer las instituciones democráticas que los llevaron al poder. El uso de la fuerza en algunos casos está sustituyendo a la ley y eso se nota en los enfrentamientos callejeros. O incluso invadiendo las cámaras normalmente calmadas del Parlamento. Esto fue lo que sucedió en Bolivia, cuando el presidente Morales intentó pasar por encima de su propio Congreso, elegido democráticamente. Y esto fue lo que sucedió en Venezuela, cuando el presidente Chávez trató de cambiar la Constitución para poder ser reelegido indefinidamente. En abril de 2007, 15 congresistas ecuatorianos se refugiaron en la vecina Colombia cuando Rafael Correa ganó el referéndum para modificar la Constitución y de paso disolver el Congreso. Porque lastimosamente el Congreso nos ha demostrado que es imposible que esté a la altura del momento histórico que está viviendo la PAC. Los congresistas que se habían opuesto fueron expulsados del Palacio Legislativo y atacados por los partidarios de Correa en las calles.
Con imágenes como estas copando las pantallas de nuestros televisores con alarmante regularidad, no es sorprendente que los sondeos muestren a lo largo del continente que un 62% de la gente está insatisfecha con la democracia. Mucha gente desconfía de los partidos, los tribunales, la policía, precisamente las instituciones que se supone están a su servicio. Y lo que es muy significativo, no sienten que estas instituciones los protejan ni traten a todos igual. También sienten que unos pocos se benefician a expensas de muchos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué vuelve a asomar el autoritarismo por América Latina? La discriminación institucional abrió las puertas a líderes autoritarios y dictadores en el pasado. Esto ocurre desde hace cientos de años y podría estar ocurriendo de nuevo, aunque de forma más sutil. La historia autoritaria de mi país, aquí en el Perú, lo demuestra. En nombre del rey Carlos, el conquistador español Francisco Pizarro dominó parte del continente, matando a sus jefes locales que también se conquistaban unos a otros y subyugando a la población. Pero el autoritarismo no es necesariamente un invento peruano. Para encontrar algunas de las primeras dictaduras epónimas de la región, tenemos que viajar al otro lado de los Andes y detenernos, por ejemplo, en Paraguay. Su historia nos resultará a todos incómodamente familiar. Fue aquí mismo donde en la década de 1580, Fray Alonso de Buenaventura estableció una misión para cristianizar a los indios. El templo de Yaguarón es un lugar que visitaba con frecuencia a fines del 18 un joven estudiante de teología, José Gaspar Rodríguez de Francia y Velasco. Cuesta mucho trabajo imaginar en estos ambientes espirituales que el doctor Francia sería considerado con el tiempo un déspota enajenado. Uno de los primeros, pero no el último, en llamarse a sí mismo el Supremo. Su transición de generoso misionero a el Supremo es reveladora y nos dice mucho acerca de cómo se crean los dictadores. A mí me parece que hay dos tipos de dictadores. Por un lado está el que surge del pueblo e irrumpe contra la oligarquía, las élites, la injusticia. A ese lo llamamos dictador de izquierda. Por otro lado está el que surge entre los militares y quiere acabar con la corrupción, la ineficiencia, la prepotencia de los políticos. A ese lo llamamos dictador de derecha. Los dos tipos de dictadores llegan siempre al mismo punto final, pero van por caminos diferentes. Tomemos el caso del doctor Francia en Paraguay. Hoy lo veríamos como un hombre de izquierda, un populista, un defensor de causas indígenas, un académico que quería hacer de su Paraguay independiente algo así como una república utópica. Cuando llegó al poder, primero como cónsul y luego como el Supremo, optó por la autarquía, rechazando toda influencia extranjera. Años después, abolió la educación superior, el servicio postal, los periódicos y hasta la Iglesia Católica, lo que le valió ser excomulgado por el Vaticano. Poco después montó una policía secreta, ordenó matar a todos los perros del país y exigió a los paraguayos que se lo encontraran por la calle llevarse una mano al ala del sombrero. Y si usted no tenía un sombrero, igual tenía que tener un ala de sombrero. Murió en 1840 y la opinión general es que le faltaba un tornillo. El poder absoluto lo había corrompido absolutamente. Poco a poco nos vamos sacudiendo las sombras de las dictaduras que han plagado nuestra historia en los últimos 200 años. Atrás quedaron las alas de sombrero, los perros muertos y los lunáticos. ¿Estamos seguros de que quedaron atrás? En 1926, al otro lado de América Latina, un niño muy particular nació en Cuba. Se trataba de Fidel Castro y su historia tiene muchas semejanzas con las del doctor Francia. Como el doctor Francia, Castro fue un estudiante aventajado y como él, se crió bajo régimen católico. Como estudiante de Derecho en la Universidad de La Habana, pronto se involucró en la política y en la violencia de pandillas.
Algunos de los mismos factores que precipitaron la llegada de gobiernos autoritarios a América Latina a lo largo del siglo XX le permitieron a Fidel Castro convertirse en un líder con popularidad. Entre esos factores estuvo el disgusto de la gente con los políticos, los militares y los jueces que parecían gobernar el país en beneficio propio a pesar de una economía bastante sólida. En 1953, Fidel Castro y su hermano Raúl encabezaron a un grupo de 134 rebeldes que atacaron el segundo cuartel militar de Cuba, el Moncada. Fue un fiasco. Murieron 68 asaltantes y los Castro cayeron presos. Pero el juicio y la represión contra los rebeldes convirtió a Fidel en un héroe en la isla. Tras su liberación en 1955, los Castro se reorganizaron en México, donde se les sumaron el Che Guevara y otros aprendices de guerrillero. Su segundo ataque, esta vez en la playa Las Coloradas en 1956, no fue mucho mejor que el primero. Los sobrevivientes, liderados por Fidel, se internaron en las montañas. En los siguientes 3 años, su revolución avanzó en el frente político y militar, haciéndose sentir en La Habana. La revolución de Fidel Castro triunfó al despuntar 1959, cuando el dictador Fulgencio Batista huyó de La Habana a las 3 de la madrugada. Esa misma noche, el Che Guevara, el legendario Che Guevara, se tomó La Cabaña, la antigua fortaleza convertida en prisión en las afueras de La Habana, y empezó a fusilar a los adversarios batistianos. Había empezado el régimen de Castro. Al comienzo la gente pensó que Fidel Castro representaba una bocanada de aire fresco, en un país donde los policías, los políticos, los militares torcían la ley en beneficio propio. Pero ¿recuerdan qué hacen los dictadores de izquierda o derecha cuando se quieren aferrar al poder? Reprimen, oprimen y controlan. Al poco tiempo de asumir el poder, empezó la persecución a los críticos, los fusilamientos y la coacción contra los partidos y medios de comunicación. Mucha gente empezó a abandonar la isla con destino a la Florida. Otros se enfrentaron al régimen con mucho coraje. Parecido al que al otro lado del mundo mostraron tantos hombres y mujeres decididos a acabar con el imperio soviético, en el que criticar al gobierno o salir sin permiso de las autoridades implicaba jugarse la vida. Un imperio que a fines de los años 80 empezó su veloz cuenta regresiva. Como el estrecho que separa la Cuba comunista de los Estados Unidos capitalistas, el muro de Berlín fue un ícono de la represión comunista y la brutalidad durante la Guerra Fría. Y luego, una noche de noviembre de 1989, la pesadilla llegó a un fin inesperado y abrupto. Fue la noche en que cayó el muro de Berlín. La Guerra Fría aparentemente se había terminado. El derribo del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría ayudaron a jubilar entre nosotros la idea de que el autoritarismo era un mal necesario para vencer al comunismo. Eso trajo consecuencias traumáticas para lo que espero haya sido nuestra última dictadura militar para siempre, la que encabezó Augusto Pinochet aquí en Santiago de Chile. No olvidemos que en la segunda mitad del siglo XX las dictaduras militares de derecha fueron, junto con las revoluciones comunistas de izquierda, parte del paisaje natural de las cosas en esta región del mundo. En 1970, Salvador Allende fue elegido presidente de Chile a la cabeza de la coalición socialista Unidad Popular. Muchos chilenos pensaban que las ideas revolucionarias de Allende conducían al caos y la anarquía. Solo acribillándome a balazos podrán
impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. La inflación, la violencia y la presión de sectores radicales enemistaron a Allende con una parte de la población. Esto ayudó en gran medida a que el 11 de septiembre de 1973 el general Pinochet se tomara el poder tras un golpe de Estado. Este golpe fue en cierta forma la versión de derecha del golpe marxista de Castro en Cuba en 1959. Yo fijé un último plazo y ese plazo al vencer se inició el bombardeo y la acción de combate como ustedes la deben haber visto. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Ante estos hechos, colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Poco después de dar su discurso por radio, Allende tomó su rifle de asalto AK-47, regalo de su amigo Fidel Castro, y se suicidó. Otra vez más en nuestra historia, mucha gente prefirió una solución autoritaria antes que democrática, sin medir las consecuencias de esta aceptación. La reconstrucción de Chile ha comenzado. La estrella de Chile volverá a brillar. Junta Militar de Gobierno. Allende quería una revolución, no quería hacer reforma. Y creo que en Chile, para el golpe militar, la mayoría de los chilenos sí creía que era bueno que los militares intervinieran y pusieran fin al gobierno de Allende. Es distinto, no obstante, lo que ocurrió después. Creo que hay una diferencia entre hacer un golpe y tener 17 años del régimen militar que tuvo Chile. Para los chilenos el problema no era el comunismo, no era Cuba, no era la revolución, sino más bien que había inflación, que había desempleo, que había desabastecimiento. Pinochet logró combinar ambas cosas, lo positivo, las reformas económicas, con lo negativo que le permitió mantenerse en el poder, y eso lo convirtió en el dictador que se convirtió, en cierto modo, en símbolo de las dictaduras en América Latina. Los chilenos se resignaron a un nuevo estilo de vida y una nueva manera de ser gobernados. El Estado estaba siempre vigilando, esperando caerle encima a cualquier persona que no se portara bien. Las actividades de la policía secreta de la derecha eran, vaya ironía, parecidas a las tácticas de la izquierda comunista de la KGB en la Unión Soviética. Y estas actividades no se detenían en las fronteras del país. En las décadas de 1970 y 1980, los gobiernos militares de Sudamérica realizaron un esfuerzo sin precedentes para coordinar sus actividades represivas en toda la región. Lo bautizaron con un nombre imponente y simbólico: Operación Cóndor. La Operación Cóndor fue inicialmente una colaboración secreta entre 5 dictaduras militares de América Latina: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Fue diseñada como un sistema de intercambio de información sobre conocidos simpatizantes comunistas en todo el continente. Pero pronto se convirtió en una agencia internacional del terror que encarcelaba, torturaba o asesinaba a cualquier persona que aparecía subversiva o peligrosa. El impacto de la Operación Cóndor se hizo sentir incluso en Estados Unidos, como lo muestra el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier en Washington en 1976. Tras el golpe de Pinochet, fue encarcelado, torturado y enviado al exilio. Desde Washington se volvió un dolor de cabeza para los militares hasta que el jefe de la policía secreta lo mandó matar. Quizá nunca hubiéramos conocido parte del funcionamiento de esta red del terror si no fuera por el abogado, escritor y profesor paraguayo Martín Almada. Durante los últimos 30 años ha ido coleccionando y ordenando documentos para poder llevar a los líderes del Cóndor ante la justicia. Martín aceptó reconstruir su búsqueda conmigo
De modo que arrancamos nuestra aventura en un lugar en medio de la nada, donde su tremebunda historia empezó. Pues cuando llegue a la esquina, doble a la derecha. Nuestro destino era una antigua estación de policía en un suburbio a las afueras de Asunción llamado Lambaré. Esto era un lugar árido. Todo esto. Sí, todo esto era pura piedra. Ah, por fin vamos llegando. Estamos cerca, muy cerca. Bueno. A lo mejor está por ahí, fíjate, detrás de esos árboles. Sí, detrás de estos árboles. Por ahí. Sí. Martín no había regresado desde hacía 15 años y estaba sorprendido con lo que encontramos. La estación de policía había sido tomada por la dirección de automóviles y parecía una chatarrería. Esto era un lugar silencioso porque nosotros éramos torturados en la capital. Pero Martín estaba seguro de que habíamos venido al sitio correcto. Bueno, esto era un lugar inhóspito, desolado, aislado, silencioso, un lugar ideal para torturar, matar y desaparecer. Había una comisaría aquí enfrente, normal, ¿verdad? Aquí era carpintería, se distribuía carne, se arreglaban los muebles de la policía. Pero o sea, totalmente disimulado. Totalmente disimulado. Y en el medio estaba el nido del cóndor. En los años 70, Martín Almada era un abogado exitoso y políticamente activo que pronto llamó la atención de las autoridades. Como resultado de la tesis doctoral que él escribió acerca del sistema educativo de Paraguay, Almada fue arrestado en 1974 como terrorista intelectual y fue torturado durante 3 años y medio por los oficiales Cóndor en Asunción. Durante su encarcelamiento, su esposa murió en circunstancias sospechosas, añadiendo a sus padecimientos. Cuando lo soltaron en 1977, partió al exilio, pero juró averiguar cómo murió su esposa y sacar a la luz la Operación Cóndor de la que había oído hablar estando preso. Bueno, aquí había una planta, un árbol, ¿verdad? Aquí había un árbol y bajo este árbol estaban pasaportes y cédula de identidad. Que habían escondido debajo del árbol. Bajo el árbol, ¿verdad? Toneladas. ¿Para qué? ¿Para borrar las huellas? Para borrar las huellas. Y ahí arriba sí, estaban toneladas de documentos. Martín, o sea que el tesoro estaba, digamos, dentro de ese edificio. Sí, el tesoro estaba aquí, o sea, la prueba del terrorismo de Estado en América Latina. Muéstrame exactamente dónde estaba. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Aquí el plano indicaba había que subir por acá. Entonces subimos por acá con el juez, un joven juez de 28 años. Entonces fue un juez valiente porque al entrar se opuso el comandante de la policía acá. Ah, ¿no quiso que entrara el juez? No. Y él le dijo, yo soy la ley. Y en nombre de la Constitución Nacional lo ordeno a usted. El juez le dijo eso al jefe de policía. Al jefe de policía, sí. Así pudimos llegar hasta este lugar. Sí. Y aquí cambió el curso de la historia de América Latina. ¿En esta habitación? En esta habitación. Aquí estaba el huevo del cóndor. ¿Cuál fue tu impresión cuando entraste a esta habitación? Yo lloré de alegría. Para mí fue un triunfo, porque durante 15 años investigué el cóndor. Y decía la policía y el ejército que yo estaba loco, que era un invento mío. Era un invento que yo estaba loco. Y yo no estaba loco. Y esta era la prueba de tu cordura, digamos. Esta es la prueba de mi cordura, de nuestra constancia. ¿Y qué había acá en esa habitación? ¿Qué es lo primero que viste cuando entraste? Bueno, aquí había, un salón grande, era un salón grande, ahora convertido en dormitorio. Aquí estaban toneladas de documentos, 2-3 toneladas de documentos y el acta de nacimiento del cóndor. ¿Y esa acta fundacional del cóndor, qué decía? Bueno, era un documento en donde Pinochet y Contreras invita a los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay para una reunión secreta en Santiago de Chile, noviembre y diciembre, para formalizar un pacto criminal para salvar
supuestamente la civilización occidental y cristiana de la guerra del comunismo. Noviembre-diciembre del 75, ¿no? 75. Los archivos del terror que Martín Almada descubrió revelaron los métodos de la Operación Cóndor, que incluían el secuestro, la tortura y el asesinato. En aquella época era costumbre del régimen primero arrancar las uñas, segundo arrancar la oreja, tercero la lengua y iba cercenando el cuerpo. Y los primeros 10 días llamaba a mi esposa y le hacían escuchar mis llantos, mis alaridos. Y en el 9º día le mandan mi ropa ensangrentada con una aguja de zapatero. La prueba yo estaba sin uña. Y en el 10º día la llaman a las 12 de la noche y le dicen, el educador subversivo falleció, venga a llevar su cadáver. Y le dio un infarto, ella murió de dolor. Por la impresión de la noticia de que tú estabas muerto. Así, murió de dolor. Ella murió como consecuencia de la tortura psicológica que la sometió durante 10 días. La documentación permitió conocer cómo había funcionado la red internacional de los gobiernos represivos sudamericanos. La búsqueda paciente de Martín lo había llevado al mismísimo nido del cóndor. Los cerebros de la Operación Cóndor establecieron un campo de entrenamiento clandestino en Buenos Aires. En 1976 Brasil se sumó al grupo y poco después lo hicieron Perú y Ecuador, con lo cual pasó a 8 el número total de países participantes en la Operación Cóndor. Nunca sabremos cuántas víctimas costó esta red internacional de espionaje y terror, pero sí sabemos que decenas de personas fueron asesinadas, muchas más torturadas y miles fueron víctimas de espionaje. Aunque la Operación Cóndor fue algo así como una internacional del terror, no olvidemos que para el grueso de las víctimas la gran represión ocurrió en casa y bajo sus propios gobiernos. Y en un país en particular, Argentina, eso tomó un rostro especialmente espeluznante. Desde 1976 hasta 1983, el terrorismo de Estado argentino tuvo su base principal aquí en la Escuela de Mecánica de la Armada, conocida como ESMA, en el centro de Buenos Aires. Miles de disidentes fueron torturados y asesinados en este y otros centros de tortura durante lo que ha sido descrito como la Guerra Sucia. Aunque ESMA es el más conocido centro de detención ilegal de aquella época, solo era la punta del iceberg. Por toda la región, cientos de centros de detención fueron creados para neutralizar a los activistas políticos que militaron contra la dictadura argentina. Este depósito de buses abandonado, localizado a pocos kilómetros de ESMA, en el corazón de Buenos Aires, fue uno de ellos. Y aún hoy nos recuerda las horrendas consecuencias de la dictadura. A fines de los años 70, por esa misma puerta ingresaban de tanto en tanto camiones cargados de prisioneros políticos que iban hacia un destino desconocido. Estamos en el Olimpo, uno de los peores centros de detención y tortura clandestinos bajo la dictadura militar argentina. Y fue precisamente aquí donde una noche de 1978, una hermosa muchacha de 23 años que tenía un niño de pocos meses fue traída para ser torturada. Los primeros días para todos era terrible porque era sistemática la tortura. Los que estábamos en la celda escuchábamos los gritos y bueno, es que Lo cual era una tortura psicológica además, ¿no? Totalmente. Yo creo que es una de las cosas más desgarradoras de estar en un sitio así, que bueno, por suerte no es común estar en un sitio así. Escuchar los gritos de la gente siendo torturada. Porque ese grito no se escucha, ¿cómo te puedo explicar? Es tan desgarrador, era terrible, porque realmente fue así. Saber que me estaba torturando era un ser humano. Claro. Eso no se puede explicar con palabras. Es vergonzante, pero no solamente para mí. ¿Cómo puede llegar el ser humano a esa situación y seguir siendo ser humano? O sea, es muy difícil, pero esa es una contradicción que todavía hoy no. Me imagino que uno perdía el conocimiento en esas sesiones de tortura. Algunos sí. Había un médico y le inyectaba a veces, para ver si el corazón seguía funcionando, una aguja, porque no tenía elementos. Una aguja y hasta el corazón. Si la aguja se movía,
quería decir que el corazón funcionaba. Y si no, bueno, hay muchos compañeros que murieron en la tortura. Aún hoy las celdas de tortura parecen hacerse eco de los terribles ruidos de aquella época. He estado en pocos lugares tan perturbadores como este viejo depósito de buses vacío. Pero la junta militar en Argentina no era eterna, y cuando el general Galtieri se embarcó en su alocada guerra contra Gran Bretaña por las Islas Malvinas, su derrota llegó al final de la dictadura que presidía. Con el regreso de la democracia argentina, comenzó el reclamo de justicia. El retorno de la democracia en América Latina en los años 80 nos permitió empezar a afrontar nuestro doloroso pasado y sanar algunas de nuestras heridas. Ojalá que Argentina sea capaz de preservar en el futuro su democracia como no lo pudo hacer en el pasado. Es una vieja historia que ustedes conocen bien. Como las instituciones de la democracia no eran creíbles para mucha gente, los caudillos que ofrecían traer el paraíso a la tierra las barrieron con gran facilidad. El 20 de septiembre de 1984, en una Argentina libre y democrática, la Comisión Nacional de los Desaparecidos hizo público su informe. Que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. En él se decía que entre 1976 y 1983, 9.000 personas desaparecieron en la Argentina. Y hay organizaciones que hablan incluso de una cifra mucho peor. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Reclusión perpetua. Orlando Ramón Agó, 15 años de prisión. Algunos de los líderes militares de la nación fueron encontrados culpables por crímenes contra la humanidad y condenados a prisión perpetua sin beneficio de excarcelación. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Este informe tenía un nombre poderoso y evocativo. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial que desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Pero ese no es el final de la historia. Todavía falta mucho. Las 9.000 personas o más que desaparecieron fueron padres, madres, hermanos, hermanas, hijos o hijas de alguien. Aquí en el centro de Buenos Aires surgieron varias organizaciones para buscar a los parientes desaparecidos. Una de las más conocidas es Abuelas de la Plaza de Mayo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me das un segundito? Hola. Vengo a la casa de las abuelas de Plaza de Mayo, por favor. Gracias. Estas famosas abuelas se han dedicado a encontrar los bebés arrebatados a los prisioneros políticos. Muchos de los prisioneros murieron en la cárcel o fueron asesinados y los bebés fueron adoptados por familias militares. Las abuelas se enteran de que... Buscarita Roa es una de las abuelas. Un militar. Su hijo discapacitado, José, fue secuestrado por las autoridades en 1978 junto con su esposa Trudy y su bebé de 8 meses, Claudia. Buscarita describe cómo la joven familia fue llevada a esos centros de detención que ya conocía. Después supimos que estaba en el Olimpo. Es un centro clandestino. Igual yo me enteré después que la silla de rueda de mi hijo la vieron en la Escuela Mecánica de la Armada. Que también ahí está la duda que cuando verdaderamente se deshicieron de esta parejita, los llevaron a la Escuela Mecánica de la Armada y de ahí los han hecho desaparecer. José, Trudy y la pequeña Claudia quizás hubieran sido olvidados para siempre si no fuera por el hecho de que la silla de rueda de José fue vista por un testigo en la ESMA. Ahora parece evidente que tanto José como Trudy fueron víctimas de los terribles viajes sobre el mar conocidos como vuelos de la muerte. Así que yo también ahí pienso de que seguramente que a mi hijo me los tiraron al mar.
¿Usted cree que es lo más probable? O al Río de la Plata, es lo más probable. ¿Qué es lo que pasó con muchos muchachos que habían sido secuestrados y que también fueron destinados a la escuela mecánica? A la escuela mecánica. Los vuelos, los llamados vuelos de la muerte. Cientos de prisioneros desaparecieron de esa manera. Obviamente, sus restos rara vez son encontrados. La pequeña Claudia fue adoptada por un oficial del ejército sin saber que su abuela Buscarita estaba haciendo todo lo posible para encontrarla. Ellos esto lo han hecho más que nada por el hecho de que sacaron la chiquita. No los iban a dejar vivos. No los iban a dejar vivos. Así que... Claro, la decisión de apartar a la niña de sus padres implica automáticamente que a los padres han decidido eliminarlos. Decidido eliminarlo. Así que bueno, ahí cuando me entero que la nena no está, yo ya empecé a dar vueltas y qué sé yo. Así que quedé yo y mis hijos, que fuimos los que quedamos buscando. Yo tengo a mis hijos que me ayudaron mucho, especialmente el mayor, que sigue de mi hija que está en Estados Unidos, que prácticamente no se quiso casar y vino a ser papá a los 42 años. Por dedicar su vida a la búsqueda. Por dedicar a la búsqueda de su sobrina. Sí. ¿Cuánto tiempo duró esa búsqueda? 22 años. 22 años. 22 años. Finalmente, Claudia y su abuela Buscarita se encontraron. Uno de decenas de casos de bebés secuestrados que se pudieron juntar con sus familias verdaderas. Desde entonces, la batalla legal contra los responsables de las atrocidades no ha cesado. Ellos fueron perdonados por el gobierno de Carlos Menem, pero el gobierno de Néstor Kirchner revirtió esa decisión y varios procesos continúan todavía. En los años 80 y 90 se estrechó el cerco sobre los responsables de la Operación Cóndor a medida que la democracia se abría camino en Chile. Augusto Pinochet y los jefes de sus servicios secretos habían iniciado la Operación Cóndor en 1975. Tras su salida del poder en 1990, comenzó el largo y complejo camino para llevarlo a los tribunales junto con los demás cómplices de la Operación Cóndor. Gracias, patria mía. He sido tu soldado y ello me hace feliz. En 1990 el gobierno chileno nombró a la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, presidida por el abogado y político chileno Raúl Rettig. En 1996, en Madrid, España, Joan Garcés, un ex colaborador de Allende de origen español, inició muy discretamente acciones legales contra Pinochet por abuso a los derechos humanos. Ese importante proceso desembocó en la captura de Pinochet en Londres, donde viajó por motivos de salud en 1998, y 2 años después, la Cámara de los Lores británica extraditó a Pinochet a su país para que fuera juzgado por tribunales chilenos. ¡Pinochet, CNI, asesino del país! Docenas de acusaciones siguieron al regreso de Pinochet al país. Muchos chilenos que habían cerrado el ojo a las violaciones de los derechos humanos en la década de los 70 y 80 finalmente aceptaron la dura realidad. Y esa realidad nos dice que si la sociedad hubiera sido menos tolerante con la represión y hubiera estado menos dispuesta a pagar el precio de las violaciones de los derechos humanos, muchas vidas se hubieran salvado. Hacia 2006, ya habían sido encarcelados 109 agentes de la dictadura de Pinochet. 35 exgenerales habían sido condenados o estaban siendo procesados. Manuel Contreras, el director de la DINA, la policía secreta, fue juzgado y sentenciado en Chile en 1993. Luego de una intrincada serie de alegatos, el gobierno británico permitió que Pinochet regresara a Chile para enfrentar las demandas instauradas en su contra. Ellas incluían tortura sistemática, asesinatos, detención ilegal, secuestro y desapariciones forzadas. Sin embargo, Pinochet murió el 10 de diciembre del 2006 sin haber sido condenado por ninguno de los crímenes cometidos durante su dictadura. He tratado de hacer siempre lo más adecuado y necesario para su bien. Si se permitiera la historia, volvería a hacer lo mismo que ellos. Hubo quienes se sintieron engañados. La muerte de Pinochet fue en cierta forma la culminación simbólica de la larga transición a la democracia en este país, porque liberó a los chilenos de la larga sombra del dictador.
El hecho de que la pobreza haya caído al 13%, cifra récord en toda América Latina, y de que una mujer sea hoy la presidenta de Chile en este Palacio de la Moneda tan simbólico e importante en nuestra historia, indica hasta qué punto la transición chilena ha sido un éxito. Al Chile ser un país que al retorno a la democracia se insertó plenamente en el mundo, cosa que había estado un poco aislada, también se insertó en todo lo que significa eso, ¿no? El desarrollo de una cultura más integrada al mundo, el mirar, de partida volvió a Chile mucha gente que había estado viviendo fuera y que aprovechó muy bien su pasada por allá, gente que llegó a las universidades, se abrieron mucho más espacios en las universidades, es decir, yo diría que esta es una sociedad que creció y que maduró. Ahora, no le estoy diciendo que no haya machismo, que no haya todavía gente conservadora, por supuesto que la existe. Pero yo creo que ha sido el proceso modernizador de la sociedad chilena que ha llevado de la mano una mayor amplitud de mente, una mayor perspectiva, una perspectiva más global y no solo local. No olvidemos que persiste por lo menos una dictadura en América Latina, y esa dictadura es Cuba. En Cuba la gente no tiene voz. O te alineas o vas a la cárcel, o algo aún peor. Es una elección muy simple. Aquellos que tienen trabajo y familiares que dependen de ellos saben muy bien cuál decisión deben tomar. Pero hay muchas familias que han perdido a sus seres queridos porque se negaron a aceptar eso o quisieron escapar del régimen. Familias que viven en el dolor por su experiencia bajo el autoritarismo cubano. Uno de los casos más sonados de violación de los derechos humanos en Cuba es el del 13 de marzo, un remolcador de propiedad estatal que en 1994 fue hundido por 4 embarcaciones del gobierno cubano cuando 68 cubanos querían escapar de la isla. 37 murieron ahogados, incluyendo muchos niños, y hasta hoy el gobierno de La Habana no permite una investigación internacional. Iván Prieto, uno de los sobrevivientes, perdió a su padre y a varios familiares más, pero vivió para contarlo. En el camarote que estaba debajo se escuchaban los gritos de los niños, sobre todo cuando empezó a coger agua. Cuando un día saquen el barco, todos ellos van a estar ahí porque no hubo forma de poder sacarlo. Porque los mismos golpes trancaron la escotilla. Se oían los gritos de los niños, es lo más desesperante. El patrón trató de abrir la escotilla junto con Gustavo, no se pudo abrir. Estaba trancada y eso se hundió en cuestiones de no llegó un minuto. Eso sí se fue completo. La gente gritaba, bueno, muchas personas se hundieron, no pudieron salir, no tuvieron oportunidad. Incontables cubanos lo padecen también. En 2007, el Archivo Cuba, que ha documentado las muertes de inocentes bajo los hermanos Castro, reveló al mundo que hay hasta ahora 8.190 casos de personas ejecutadas, desaparecidas o muertas en prisión desde 1959. Por eso, precisamente, al interior de la isla, un grupo de mujeres admirables, conocidas como las Damas de Blanco por la vestimenta que usan, hace campaña mañana, tarde y noche por la liberación de los presos políticos en Cuba. Son las madres, esposas y hermanas de varios de los 75 periodistas independientes de Cuba encarcelados el 18 de marzo de 2003 por criticar al gobierno. Ellas han jurado no cesar su campaña hasta que todos los presos políticos sean liberados. Sus métodos son pacíficos. Se reúnen en una iglesia, marchan por la calle, pero de tanto en tanto son atacadas por partidarios del régimen. En febrero de 2008, Fidel Castro renunció definitivamente al poder, confirmando el traspaso del mando a su hermano Raúl. Raúl Castro ha hecho pequeñas reformas económicas, pero ha mantenido un férreo control político. Mientras tanto, hay muchas conjeturas sobre el futuro de la isla. ¿Tiene la última dictadura la vieja usanza de nuestra región, Cuba, los días contados? Si la mayoría del pueblo no está con la revolución, se puede perder, la revolución puede perder el poder. Es un país hermoso y potencialmente rico, y los cubanos tienen el derecho de disfrutarlo y prosperar en él. Sin un caudillo ideológico y vertical, ¿quién sabe a dónde podría llegar este país? ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La espada de Bolívar por América Latina! Pero también en otros países
hay otra vez tendencias caudillistas. El líder ecuatoriano se comporta sospechosamente. El Congreso tendrá que disolverse, entrar en receso, como quiera llamarlo, pero durante la función de la Asamblea, el Congreso no funcionará. A la toma del poder para 500 años. En Bolivia, el presidente impone la causa indigenista y el poder centralizado. Sobre todo con la discriminación, opresión, donde hemos sido sometidos como aymaras, quechos, guaraníes. Y en Venezuela, el mandatario tiene su propio programa de televisión donde cada domingo por la mañana acusa a los líderes mundiales de ser asnos del imperio, mientras encarcela opositores, cierra medios de comunicación, exilia disidentes y tal vez cosas peores. No hace falta mirar muy lejos en la historia para ver a dónde lleva todo esto. Lo mismo a la derecha que a la izquierda del espectro político. Me gustaría pensar que hemos aprendido que no hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Todas hacen lo mismo. Todas son, como dicen en mi país, la misma chola con diferente calzón. Determinar si un gobierno es o no una dictadura no requiere saber ciencia atómica. Si el gobernante exige que lo llamemos el Supremo, si ordena a todo el mundo llevar un ala de sombrero en la mano, como hizo el doctor Francia aquí en Paraguay, o ordena matar a los perros, evidentemente estamos en aprietos. Pero ya fuera de broma, si un gobernante impide que lo reemplacemos por la vía electoral, censura a la prensa, persigue a sus adversarios políticos, prohíbe los partidos, las asociaciones civiles, evidentemente estamos ante una dictadura. Y la única respuesta posible, en palabras del informe de la represión argentina, es nunca más.